Entonces, continuando con la función logarítmica, aquí tenemos las propiedades de la función logarítmica, la función logaritmo base b de x. Pero para analizarlas, vamos a graficar estas dos funciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, recordar que de acuerdo a lo que vimos hace ratito en el otro video, si tenemos la función logaritmo base 10 o la función logaritmo natural, esas están presentes dentro de la gran mayoría de las calculadoras científicas. Existe un botón exclusivo para calcular logaritmo base 10 y logaritmo natural. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tengo un logaritmo de una base diferente? Por ejemplo, aquí observamos que tenemos un logaritmo donde la base es 2. Y aquí tenemos un logaritmo donde la base es un medio. Generalmente las calculadoras no manejan bases diferentes a la base 10 y a la base natural, salvo en algunas ocasiones donde algunas calculadoras sí manejan bases diferentes a la 10 y a la natural. Son calculadoras en las cuales aparece un botón parecido a este, que aparece log y aparece como una especie de símbolo similar a este. Cuando una calculadora tiene un botón como este, significa que nosotros podemos introducir una base diferente. Pero la mayoría de las calculadoras científicas, repito, no cuentan con este botón. Solamente aparece el botón que dice logaritmo base 10 o el botón que dice logaritmo base natural. Generalmente nada más cuentan con estos dos botones. Entonces no los podría graficar de forma directa. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, una forma sencilla para poderla graficar es utilizando la función inversa. En este caso la función inversa, la logarítmica, sería la exponencial. Entonces vamos a formar la función inversa, donde la base del logaritmo, que es 2, será la base de la función exponencial, 2. Y el argumento del logaritmo, que es x, será el exponente de la función exponencial, x. Entonces nos queda la función 2 elevada a la x, que es una función exponencial. Y ya con esa función podemos apoyarnos para graficar la función logarítmica. De hecho, esta función la graficamos en el tema anterior, en el tema de la función exponencial. 2 elevada a la x. Cuando x tomaba el valor de menos 2, al sustituirlo nos daba un cuarto. Cuando x vale menos 1, al sustituirla nos queda un medio. Cuando x vale 0, pues esto nos daría 1. Cuando x vale 1, esto nos daría 2. Y cuando x vale 2, nos daría 4. Pues estas son las coordenadas para graficar la función exponencial. O sea, f de x igual a 2 elevado a la x. Y con esas coordenadas podemos encontrar las coordenadas para graficar la función logarítmica. Como son funciones inversas, la exponencial respecto a la logarítmica, entonces los valores de x de la función exponencial serán los valores de y de la función logarítmica. Y los valores de y de la función exponencial ahora serán los valores de x de la función logarítmica. Y de esta manera obtendríamos las coordenadas para graficar la función logarítmica. Y entonces ya con esas coordenadas podemos graficar esa función. Yo, a manera de comparación entre la exponencial y la logarítmica, voy a graficar las dos funciones. Función exponencial.
sería la coordenada menos 2, un cuarto, menos 1, un medio, 0,1, 1,2 y 2,4. Y los unimos. Esa es la gráfica de la función exponencial que ya habíamos hecho en la clase pasada. ¿Cómo sería la gráfica de la función logarítmica? Sería la coordenada un cuarto, menos 2, un medio, menos 1, 1,0, 2,1, 4,2. Entonces la gráfica nos quedaría así. Esa sería la gráfica de la función logaritmo base 2 de x, que es inversa a la función exponencial 2 elevada a la x. Entonces, esa es una manera para poder graficar una función logarítmica cuando la base sea diferente a la base 10 y a la base natural. Bien. Ejemplo 2. Tenemos otra función logarítmica, logaritmo base 1 medio de x. Como nuevamente esta base no la maneja una calculadora científica común, podemos apoyarnos en la función inversa, o sea, en la función exponencial. Entonces la base del logaritmo, que es un medio, será la base de la función exponencial, un medio. Y el argumento del logaritmo, x, será el exponente de la función exponencial, x. Y nos queda la función exponencial 1 medio elevada a la x, que sería la función inversa. Y ya con esa función exponencial vamos a poder encontrar las coordenadas para poder graficar la función logarítmica. Recordar que esta función también la graficamos en el tema anterior, la función exponencial. Graficamos la función 1 medio elevada a la x. Cuando x tomaba el valor de menos 2, y nos daba 4. Cuando x tomaba el valor de menos 1, el valor de y era igual a 2. Cuando x tomaba el valor de 0, y era igual a 1. Cuando x tomaba el valor de 1, y es igual a 1 medio. Cuando x toma el valor de 2, y es igual a 1 cuarto. Y de esa manera obtenemos las coordenadas para graficar la función logarítmica, la función exponencial. La función 1 medio elevada a la x. Y ya con esas coordenadas podemos encontrar las coordenadas para graficar la función logarítmica. Como son funciones inversas, la exponencial respecto a la logarítmica, entonces los valores de x de la función exponencial serán los valores de y de la función logarítmica. Y los valores de y de la función exponencial serán los valores de x de la función logarítmica. Y de esa manera pues ya tenemos las coordenadas para graficar la función logaritmo base 1 medio de x. Entonces, a manera de comparación, voy a graficar las dos funciones, tanto la exponencial como la logarítmica. Función exponencial será la coordenada menos 2,4.
menos 1,2, 0,1, 1,1 2,1 y los unimos. De esa manera ya tenemos las coordenadas y la gráfica de la función exponencial. ¿Cómo sería la gráfica de la función logarítmica? Sería la coordenada 4, menos 2, 2, menos 1, 1,0, 1 medio, 1, 1 cuarto, 2 y los unimos. Y de esa manera obtenemos la gráfica de la función logarítmica. Esa es una manera para poderla graficar. Más adelante vamos a ver otra manera que podamos generar la gráfica de la función logarítmica, una forma diferente. Y entonces con base en las gráficas podemos analizar qué propiedades tiene la función logarítmica. Aquí nos dice, número 1, el dominio de una función logarítmica es el intervalo 0, infinito. Esto es, no existe logaritmo de números negativos ni del 0. Si nosotros en la calculadora pusiéramos el logaritmo de un número negativo, por ejemplo, menos 1, pues entonces la calculadora nos va a marcar error. ¿Por qué? Porque no hay logaritmos de números negativos. Y lo mismo sucedería si ponemos logaritmo de 0. También nos va a marcar error, porque tampoco existe el logaritmo de 0. Solamente lo podemos calcular para números positivos. Y esto aplica para logaritmos de cualquier base. Base 10, base natural o bases diferentes. Y eso lo podemos ver en ambas gráficas. Vemos que el valor de x en ambas gráficas únicamente toma valores positivos. Por lo tanto, el dominio de la función logarítmica serían todos los números reales que abarcan desde el 0 hasta el infinito, obviamente sin incluir el 0. Número 2. El rango es el intervalo menos infinito, infinito. Recordar que el dominio pues, son los valores que puede tomar x y el rango son los valores de y. En este caso podemos ver en ambas gráficas que la función logarítmica y puede tomar valores negativos, positivos y 0. Entonces y iría desde menos infinito hasta más infinito. Y esto pues, sería el rango de la función logarítmica. 3. Dice, el logaritmo de 1 es 0, que corresponde a la intersección con el eje x en 1,0. Recordar que ya habíamos visto en la función lineal, cuadrática y exponencial las intersecciones con el eje x y con el eje y. En el caso de la función logarítmica, esta va a intersectar al eje de las x en la coordenada 1,0. Si ponemos en la calculadora logaritmo de 1, ya sea con el logaritmo base 10 o con el logaritmo natural, entonces nos va a marcar 0. Entonces, esta sería la intersección con el eje de las x. Sería la coordenada 1,0. Y nos dice, no hay intersección con el eje y. ¿Por qué razón? Pues porque no existen logaritmos de números negativos ni de 0. Entonces, por esa razón, la gráfica se va a acercar al eje de las y, pero nunca la va a tocar. Entonces, si comparamos la exponencial respecto a la logarítmica, pasa lo contrario. O sea que mientras la función logarítmica intersecta al eje de las x, recordar que la función exponencial intersectaba al eje de las y. Y acá también lo vemos. La logarítmica intersecta al eje de las x y la exponencial intersectaba al eje de las y. Entonces la logarítmica también observamos que no intersecta al eje y, así como la exponencial
no intersectaba el eje de las x. Y esto sucede también acá. La logarítmica no intersecta el eje de las y. Y la exponencial no intersectaba el eje de las x, según vimos en la clase pasada en la función exponencial. Por eso se dice que son funciones inversas. La logarítmica respecto a la exponencial. Porque mientras una intersecta un eje, la otra intersecta el otro eje. Y mientras una no intersecta un eje, la otra no intersecta el otro eje. Y bueno, finalmente, ¿por qué las gráficas salen diferentes? Esto se debe a la base. Recordar que en la función exponencial, cuando la base es mayor a 1, nos decía las características de la función exponencial, que si la base es mayor a 1, la gráfica va a ascender de izquierda a derecha. Entonces, si vemos, al comparar las dos gráficas, la logarítmica y la exponencial, una es el reflejo de la otra. O sea que si pusiéramos un espejo, una es el reflejo de la otra. Esto va a suceder cuando la base sea mayor a 1. Pero ¿qué sucede cuando la base está entre 0 y 1? En el caso de la exponencial, habíamos visto que cuando la base es un número que está entre 0 y 1, la gráfica va a descender de izquierda a derecha. Y en el caso de la logarítmica, la gráfica también va a salir al revés. De hecho, si la comparamos respecto al otro caso, ahora las gráficas ya no se van a reflejar, sino que ahora las gráficas se van a cruzar. Esto va a suceder cuando la base esté entre 0 y 1. Porque vemos que aquí el logaritmo es un medio, que es un valor que está entre 0 y 1. Y acá el logaritmo es 2, que es un número mayor a 1. Y estas son las características de la función logarítmica. Entonces, después del corte vamos a ver algunas de las propiedades de los logaritmos.